¿Qué tal? Mi nombre es Hernández Arteaga Dante Olaf, soy alumno de la UPIXA, de la licenciatura en Ciencias de la Informática, y el día de hoy voy a exponerles un tema de ingeniería económica, el cual es el costo anual uniforme equivalente. Bien, para explicar este tema vamos a tener un problema empleado, el cual nos dice que debemos de calcular el KUE de un automóvil y el valor de salvamento de un modelo con 5 años de antigüedad. Esto, bueno, siguiendo los pasos que vimos en clase de ingeniería económica. Para este ejercicio o caso práctico, vamos a tomar en cuenta datos del vehículo Logan 2024 de la marca Renault. Bien, ahora como datos del problema, vamos a tener lo siguiente. El precio en el que está tasado el Logan 2024 es 289,000 pesos mexicanos. N es igual a los años o a la antigüedad en este caso, que va a ser igual a 5. El valor de salvamento es de un 67%. Este valor de salvamento lo calculamos de la siguiente forma. Nosotros en el año 1 tenemos un valor del 27%. Esto debido a que una vez un auto salga de la agencia o bien se pase de un dueño a otro, va a tener un valor de salvamento. Esto obviamente va a ir incrementando de año con año. Para este caso práctico, tenemos del primer año el 27%, teniendo en cuenta que nuestro vehículo lo adquirimos en una agencia. Después, a partir del año 2 hasta el año 5, se va a ir depreciando un 10% de su valor año con año. Es decir, haciendo la sumatoria desde el año 1 al año 5, vamos a tener un valor total de salvamento del 67%, que si ahora lo convertimos a cifras, vamos a tener la fórmula del valor de salvamento va a ser igual al precio inicial por el porcentaje total. Es decir, 289,000 por 0.67 nos va a dar el total de 193,630 pesos mexicanos. Y bien, esto va a ser nuestro valor de salvamento. Por último, vamos a tener un costo de oportunidad que va a ser del 2%. Como podemos tener en la imagen ejemplificado, vamos a tener un valor de inicio al año 1 hasta el año 5. Obviamente lo que va a hacer es bajar de precio. A pesar de que nosotros tengamos el carro en buenas condiciones, siempre va a suceder esto. Implementando la sección de datos del problema, tenemos ahora los gastos. Los gastos se componen por varios conceptos, los cuales vamos a tener a lo largo del año. Estos conceptos son aquellos gastos imprevistos o cualquier tipo de mantenimiento incluso que nosotros le hagamos a nuestro vehículo. O en pocas palabras es todo lo que nosotros desembolsamos al año a nuestro vehículo, llámese en gasolina, estacionamiento, seguro, limpieza, en pagos, etcétera. La sección de pagos únicamente viene de dos razones, la tenencia y verificación. En esta sección de pagos pasé directamente los gastos a valor anual debido a que la tenencia se paga de manera anual y lo que sería la verificación se paga semestralmente. Debajo de la tabla podemos observar cómo saqué estos gastos. Lo único que sí podría comentar es que teniendo un vehículo de un valor mayor a 250,000 pesos, la tenencia a la que será acreedora sería directo al 3% del valor del auto. Una vez que se saca el valor de la tenencia y de las verificaciones, vamos a hacer la sumatoria entre ambas, dándonos un valor total de pagos. Este, bueno, es el que vamos a ver reflejado en la tabla en esta misma sección llamada pagos. Haciendo la sumatoria ahora, vamos a tener un valor total de 55,526 pesos de gastos. Como excepción, teniendo los pagos que solamente serían el único gasto que se está yendo de manera anual directo, los demás los calculamos al mes y para traducirlos o pasarlos a valores de gastos anuales, el gasto mensual se multiplica por 12, dándonos el total de gastos anuales. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a pasar a las fórmulas para calcular el KUE.
La primera de ellas nos dice que P es igual al flujo neto de efectivo, en este caso gastos, sobre 1 más R, que sería el costo de oportunidad, más el flujo neto de efectivo o gastos sobre 1 más R al cuadrado, sucesivamente hasta llegar a los gastos sobre 1 más R a la N. Esto a su vez se va a restar del valor del salvamento sobre 1 más R a la N más la inversión, o en este caso sería el precio inicial del vehículo. Bien, para esto prácticamente lo que vamos a hacer después de calcular el valor de P va a ser lo siguiente, en donde la KUE anual es igual al valor de P multiplicado por el costo de oportunidad por 1 más el costo de oportunidad a la N sobre 1 más el costo de oportunidad a la N menos 1. Una vez que nosotros obtenemos este valor, es prácticamente lo que nos estaría dando el KUE. Ahora, vamos a utilizar fórmulas complementarias para una reflexión que vamos a tener más adelante en el video, que va a ser qué conviene más, si tener un transporte personal o un vehículo o utilizar el transporte público. Dichas fórmulas lo que nos van a decir prácticamente es que los gastos mensuales del KUE, por llamarlo así, va a ser igual al KUE anual entre 12 para sacar el valor mensual. Y a su vez, para sacar los gastos diarios, vamos a tener el valor del mensual entre 30, recordando que el valor de 30 es debido a que el valor se transforma a días años, los cuales son 360 días, y bien, prácticamente dividiendo los 360 días entre los 12 meses nos da un total de 30. Siguiendo con el desarrollo de este problema, ahora vamos a el procedimiento para calcular el valor de KUE. Recordando nuestros datos, en donde el precio va a ser igual a 289,000 pesos, N va a ser igual a 5 años, el valor de salvamento va a ser igual a 193,630, los gastos van a ser igual a 55,526 y la R va a ser igual a 0.02. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que P va a ser igual a 55,526 sobre 1 más 0.02 más 55,526 sobre 1 más 0.02 elevado al cuadrado más 55,526 sobre 1 más 0.02 al cubo más 55,526 sobre 1 más 0.02 a la 4 más 55,526 sobre 1 más 0.02 a la 5 menos 193,630, que corresponde al valor del salvamento, sobre 1 más 0.02 a la 5 más 289,000 pesos, que estaría sustituyendo al valor del precio. Realizando la operación tenemos una P igual a 375,342.896. Complementando el procedimiento para calcular el KUE, tenemos en cuenta que P, como lo vimos anteriormente, nos da un valor de 375,342.896. Sustituyendo ahora en la fórmula en donde el KUE anual es igual a 375,342.896 por 0.02 por 1 más 0.02 elevado a la 5 sobre 1 más 0.02 elevado a la 5 menos 1 nos va a dar un valor del KUE anual de 79,632.1460. Ahora, para calcular el KUE a valor mensual, vamos a tener que 79,632.1460 entre 12 nos va a dar un valor de 6,636.0121 mensual. Y para calcular ahora el valor diario, vamos a tener que 6,636.0121 entre 30 nos va a dar un valor total de 221.2004. Teniendo en cuenta ahora los valores del KUE a nivel anual, mensual y del diario, vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué me conviene más, comprar un auto o utilizar el transporte público? Bien, en lo personal,
Mi gasto de transporte diario es de 32 pesos, por lo que si lo traducimos a lo siguiente, el transporte al mes me sale de 32 por 30 días, es igual a 960 pesos mensuales. Por lo tanto, traduciéndolo al gasto anual, tenemos 960 pesos por 12 meses, va a ser igual a 11,520 pesos. Es decir, yo de manera mensual me estaría gastando 960 pesos en el transporte y de manera anual 11,520 pesos. Por lo que en la comparativa de abajo tenemos, usando un vehículo propio al día, me estaría gastando 221 pesos con 2004 centavos y en el transporte público 32 pesos únicamente. El costo mensual teniendo un vehículo propio es de 6,636.0121 y en el transporte público es de 960 pesos. Y por último, utilizando mi vehículo propio, me estaría gastando 79,632 pesos con 14.60 centavos y en el transporte público estaría gastando únicamente 11,520 pesos. Por lo que estaríamos haciendo una reflexión en la siguiente diapositiva. Ahora bien, teniendo una reflexión de qué es lo que me convendría más, lo voy a dividir en dos secciones. Una sección económica y otra sección personal. Bien, primeramente para la sección económica, como pudimos ver en los valores de la tabla comparativa de costos de la diapositiva anterior, tenemos que prácticamente estaríamos ascendiendo a 6 veces el costo del transporte público si nosotros utilizamos nuestro vehículo. Prácticamente estaríamos ahorrando muchísimo dinero. Este dinero que estamos ahorrando lo podríamos destinar para otro tipo de gastos. Entonces, en lo económico definitivamente conviene utilizar el transporte público si se tiene un carro del año o si se pretende tener un carro del año. Obviamente, si tenemos vehículos de segunda mano, si tenemos vehículos más antiguos, por llamarlo así, puede que el gasto se reduzca gradualmente, obviamente, o incluso si sea mucho menor de lo que nosotros estamos teniendo en cuenta en este problema práctico. Ahora, entrando a materia personal, creo que no estoy de acuerdo en que tener un vehículo del año sea mejor opción que el transporte público. Sin embargo, si nosotros nos vamos a nivel de comodidad, de seguridad, de tiempos, disponibilidad, etcétera, creo que el vehículo es una muy buena alternativa. Sin embargo, creo también que el problema de tener un vehículo propio es que a veces se nos puede descomponer, puede tener puede poncharse una llanta, puede ocurrir cualquier tipo de imprevisto, incluso que nos choquen o que choquemos. Y este tipo de siniestros, como se les llama, lo que nos puede hacer es retrasarnos en nuestras actividades. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener un accidente o el transporte público llegase a tener un siniestro, directamente el transporte se hace responsable. Por ejemplo, si el Metrobús choca, si se le poncha una llanta, si falla mecánicamente, etcétera, nosotros podemos tener otras alternativas para poder desplazarnos a nuestro lugar de destino. Sin embargo, si nosotros utilizamos nuestro vehículo propio, lo que estaríamos haciendo realmente sería a ser acreedores, mejor dicho, a una responsabilidad directa, debido a que el vehículo es un bien propio o es nuestra responsabilidad y no podemos dejarlo a la deriva. Esto, bueno, como reflexión también podríamos, en el caso ecológico, el transporte público puede ser más benéfico para la sociedad. Entonces, traduciéndolo ya a nivel personal, creo que el transporte público es un medio de transporte muy importante a nivel mundial incluso, y el vehículo propio es más a nivel personal o familiar. Teniendo mi respuesta en que a pesar de que el transporte público es mucho más barato, mucho más flexible o hay muchas más alternativas,
creo yo que un vehículo, obviamente no siendo del año, sino siendo un vehículo que sea más rentable a nuestra economía o que nosotros podamos solventar sin problema, creo que puede ser una mejor alternativa. Esto, como lo he dicho, y creo que como mayor ventaja, puede ser que el vehículo lo podemos tener disponible siempre, obviamente esté bien mecánicamente, esté en regla, etcétera, cubriendo todos los gastos. Suponiendo que una persona es solvente económicamente y puede gastar lo que nosotros estamos poniendo en este ejemplo práctico, debe ser para esa persona una mucho mejor opción tener un vehículo propio, debido a que en cualquier accidente, en cualquier emergencia, en cualquier reunión, incluso de trabajo, de sorpresa, incluso hasta para salir a vacacionar, puede ser un poco más cómodo, puede ser un poco más útil, te puedes incluso hasta quedar a dormir en el mismo vehículo si es que hay alguna emergencia o si es que tienes que salir y no encontraste algún lugar para hospedarte. Creo que puede ser una muy buena alternativa a un vehículo, lejos de serlo el transporte público. Por lo que concluyo que el transporte público es un medio excepcional para nuestra sociedad, sin embargo, le hace falta mucha mejora para poder ser una alternativa mejor que un vehículo. Entonces, mi reflexión se queda en que un vehículo propio, siempre y cuando pueda solventar los gastos, es una mejor opción a pesar de que gastes más económicamente.